amiguete, como diría Torrente. Y ese escultor, yo ya no sé llama aficionado, profesional, lo que sea, pero vamos, él vive de otras cosas, ¿no? Estudió economía, económica, estudió también urbanismo, hizo otro máster de urbanismo, también algunas cosas de planificación. Él ahora mismo trabaja en ESISA, que es una empresa como el Bices aquí, pero en San Fernando, empresa de suelo, leña, sociedad anónima, creo que sí. Y está muy vinculado con todo el mundo de la arquitectura y todo el mundo del planeamiento urbano. Y aparte, pues, por herencia familiar, su padre era tallista, ¿no? Un artesano. Y ahí siempre le ha gustado toda la cultura, el tallar las cosas, el plegarlas, el hacer un poquito de todas esas acciones que hemos contado que podemos hacer con los cubos, pero aquí mucho más completas, ¿no? Entonces, lo que nos va a contar va a ser una clasecita, decir cuáles son o cuál es su proceso creativo, sus métodos de crear algo. Nos va a venir muy bien para todo esto que estamos haciendo de los cubos, que ahora mismo a lo mejor estamos poniendo los cubos casi sin sentido. Queremos, como hemos dicho, queremos que los cubos se pongan con una idea, que tengan siempre una idea detrás, una estrategia, una manera de plantear ese recorrido. Y yo creo que nos va a venir muy bien todo lo que nos va a contar de cómo crear esas esculturas, que son también, evidentemente, la escultura es algo que no está hecho para un lugar como la arquitectura, sino que puede estar colocado en tal sitio. A lo mejor hay esculturas que sí se piensan para ubicarlas en determinado lugar, pero en general no. La escultura puede ser itinerante y puede estar puesta en muchísimos sitios, independientemente del lugar en el que... Entonces yo creo que todas esas reflexiones que él hace de cómo crear, de dónde le surgen las ideas, de dónde le viene la inspiración, como decía Picasso, dice, mejor que te pille trabajando, porque viene muy poquitas veces. Las musas vienen muy poquitas veces. Y cuando venga, mejor que te pille trabajando. Pero al final todo esto de crear las cosas es mucho más de transpiración que de inspiración. La primera transpiración es de sudar, trabajar, pensar y estar bien. No estar sentado en una máquina esperando que venga la musa. Bueno, ya sin más, lo dejo a él. Hay que hacer el PowerPoint. Si quieres te lo voy a pasar cuando tú quieres que apagamos y apagamos un poquito para que se vea mejor. ¿Está bien así? Muy vale. Muy bien. Bueno, yo voy a haga. Ahí hemos dado tarjeta. Todo lo que vamos a hablar hoy está colgado en el blog, por tanto, no necesito la punta ni nada, tanto positiva como la ventaja. Vamos a hablar del proceso creativo. Ken Robinson decía que la creatividad se aprende igual que se aprende a leer. Los autores empiezan. Tenemos mucha relación con los arquitectos. Históricamente hemos sido sobrinos durante muchísimo tiempo. Desde la cueva en que se talla, se pinta, y esa cueva se extrae de la montaña y se lleva al exterior y se convierte en un hábitat. Y durante todo el largo de la historia, aproximadamente el gótico, el cantero, el que talla la piedra, el que diseña los edificios, y es el que en esa época empieza a especializarse en distintas técnicas. Por tanto, hay mucha relación entre los métodos que utilizan, creativos que utilizan tanto arquitectos como gente que talla en piedras. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Todos ustedes han tenido una enseñanza clásica, en el sentido en que han estudiado una enseñanza básica, han ido a un bachillerato, dentro de unos años terminarán teniendo el título de arquitecto, y será una enseñanza muy homogénea.
una de las críticas que se hace al sistema educativo hoy día es que con la revolución industrial el sistema prepara a la gente para que sean buenos operarios y les enseña sobre todo lengua y matemáticas para poder entender las instrucciones numéricas, para poder comunicarse con notas y con el paso del tiempo, la sociedad que tenemos ahora mismo es una sociedad eminentemente de servicio. Y esas herramientas, esa categoría de qué es más importante la matemática y qué es más importante la música, la danza y ese tipo de cosas, se ve cambiado por las necesidades que tenemos. Hace 50 años, si tú eras licenciado en algo, era una garantía de que tenías un trabajo y un trabajo remunerado importante. Hoy día no es así. Hoy día no es así. ¿Qué debemos tener del sistema educativo? Primero, que nos den herramientas para entender el mundo. Herramientas que nos permitan entender el mundo. Que nos permitan tener la mejor versión de nosotros mismos. Que nos permitan encontrar cuáles son las cosas en las que somos especialmente buenos, las cosas que se nos dan bien. Y, en tercer lugar, que nos preparen para poder tener mañana un empleo. ¿Qué ocurre? A nadie les importa ahora mismo la nota que ustedes sacaron de matemáticas en segundo de bachillerato. A nadie le importa. Y todos ustedes van a tener un currículum parecido. Estudiaron bachillerato, estudiaron educación básica, estudiaron arquitectura. ¿Qué van a ser ustedes que sean diferentes cuando salgan al mercado laboral? La creatividad. La creatividad será lo que distinga a un titulado en arquitectura de otro titulado en arquitectura, porque piensa de forma distinta, porque crea de forma distinta, porque inventa, porque es capaz de dar soluciones distintas a problemas similares. Ken Robinson dice, hay que descubrir qué es lo que a uno le gusta, se le da bien, le apasiona y prepararse para hacerlo lo mejor que se pueda hacer. Esa es la clave. Darse cuenta de qué es lo que uno es bueno y prepararse técnicamente para que la técnica no influya en nuestro proceso creativo. Es decir, si tú tallas piedra, como en mi caso, tienes que tener tal nivel de talla, el mismo nivel que tiene un artesano, para que la técnica no influya para nada en lo que vas a crear. Tienes que tener, porque si no, nada más que puedes hacer aquello que tu técnica te permite, no aquello que piensas. Por tanto, una de las cosas que primero hay que aprender en el proceso creativo es que aquellas herramientas que voy a utilizar las tengo que manejar perfectamente. En cualquier caso, tengo que saber tanto de estructuras, tengo que saber de cimentaciones, tengo que saber el comportamiento de los materiales para olvidarme de ello y poderme dedicar a pensar en las soluciones del espacio, porque sé que tengo recursos para solucionarlo, porque ya tengo la técnica asumida y que puedo hacer lo que quiera con ella. Esto no es nuevo, que ya lo decía Confucio, ¿no? Que si algo te apasiona y encima se te da bien, nunca vuelves a trabajar, porque vives la vida que te corresponde, te conviertes en tu yo más joven. Pero insisto en el punto, es imprescindible controlar los materiales con los que se trabaja, dominarlos. ¿Cuál es la materia escultórica? ¿Y qué pienso yo cuando me enfrento a la materia escultórica? Bueno, fijaros que si miramos al universo, el espacio que hay entre un planeta y la estrella más cercana, o la Tierra y la Luna, es enorme. Es un espacio tremendo, que llaman la materia oscura. Si descendemos a la Tierra y vemos a lo lejos un bosque, cuanto más nos acercamos, empezamos a distinguir árboles. Cuando estamos bajo un árbol, empezamos a ver ramas. Y todo eso tiene espacio alrededor. Cuando nos acercamos a la hoja,
y nos aproximamos y vemos por un microscopio la superficie de esa hoja, vemos que hay ácaros por ahí moviéndose. Y hay distancias enormes entre un ácaro y otro. Si seguimos y empezamos a ver las células, vemos que dentro de las células hay enormes espacios entre una parte de la célula y otra. Si bajamos al nivel de lo que es el átomo, entre el núcleo y el electrón, hay unos espacios tremendos. Imaginaros que la cabeza de un alfiler en el centro de la Catedral de Sevilla haría que los electrones estuvieran moviéndose por las cúpulas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la materia es porosa, que la materia es básicamente vacío, casi todo es vacío, y que no existe lo liso. Si nos acercamos lo suficiente, no existe nada que sea liso. Y si nos acercamos lo suficiente, veremos que siempre hay enormes espacios en toda la materia. ¿Cuál es el objeto escultórico entonces? Bueno, el objeto escultórico es la materia y el vacío que produce la materia. Y es la luz que se comporta como una onda, que se comporta como una partícula, y la ausencia de esa luz. Todo eso es materia escultórica. Oteiza, que es uno de los grandes escultores del siglo XX, hablaba siempre de la presencia de una ausencia. El espacio que él creaba no era solamente la materia que rodeaba el espacio, sino que al crear esa materia creaba sitios de ausencia de materia. Y detectaba que ahí faltaba algo, lo echaba de menos. Creaba ese espacio. Ese espacio estaba flotando. Cuando él mete la materia, crea el espacio vacío también. Pablo Picasso decía: yo no busco, encuentro. Estos son dos procesos distintos en el que se llega al proceso creativo. Son dos procesos interrelacionados. Primero el de búsqueda y luego el de encuentro. En el de búsqueda os voy a poner un ejemplo de la mayonesa. La mayonesa en mi casa se hace con aceite de oliva, vinagre de jerez, un huevo y algo de sal. Fijaros, el aceite, una grasa, una proteína y un ácido. En el proceso de búsqueda, lo que hacemos son variaciones sobre esos elementos esenciales. El aceite de oliva pues, podemos sustituir por aceite de girasol, o por aceite de palma, por otra grasa, por mantequilla, por cualquier grasa. El ácido puede ser vinagre de vino, de jerez, puede ser vinagre de vino de lo que sea, puede ser vinagre de manzana, vinagre de arroz, puede ser un cítrico, puede ser un limón, naranja, pomelo. Y el huevo, la proteína, se puede sustituir por solamente la clara, solamente la yema, se puede sustituir por leche, se puede sustituir por leche de arroz, por leche de soja. Estamos haciendo variaciones sobre los tres elementos esenciales de la mayonesa o mayonesa. Fijaros que todavía se puede complicar un poco más la cosa. Porque la mayonesa es una emulsión fría. Una emulsión fría. Puedo complicar más porque sobre esa base de esos tres elementos puedo añadirle perejil, eneldo, zanahoria, remolacha. Si le añado remolacha, le cambio el color, lo hago dulce, si remolacha verde, remolacha. Empiezo a hacer variaciones y que empiezo a crear una gama, variaciones sobre la búsqueda. Es como cuando alguien crea un coche y hace una gama de colores. Eso es búsqueda. Es el sistema creativo de la búsqueda, en el que vas cambiando elementos que son sustituibles entre sí y produciendo variaciones sobre esa mayonesa. Pero ¿qué ocurre si esa mayonesa la cocemos? Da una emulsión fría.
son en frío, pero ¿qué pasa si la cocemos? ¿Qué pasa si la freímos? ¿Qué pasa si la asamos? ¿Seguimos teniendo mayonesa? ¿O tenemos otra cosa ya? Fijaros que decía, sí, claro, para ser creativo hay que despertar la curiosidad, acumular mucho conocimiento, apagar el sensor que llevamos en nuestra mente, pasar tiempo con personas diferentes y con la naturaleza. Nosotros también somos porosos. También somos porosos. Somos porosos tanto físicamente como somos porosos intelectualmente. El contacto con la naturaleza, el contacto con gente, nos da recursos para resolver problemas que sin ese contacto, sin esa contaminación de gente y de la naturaleza, no podríamos resolver. Por tanto, en el proceso creativo, el que está intentando ser creativo necesita, primero, estar siempre pendiente de buscar, de ser curioso, de buscar el porqué de las cosas, el funcionamiento, las formas, y además compartirlo con gente que te va a aportar cosas, verlo en la naturaleza que te va a aportar cosas. Fijaros que una de las cosas que dice es apagar el sensor de la mente. Quien anda siempre el mismo camino siempre llega al mismo sitio. Para ser creativo hay que salirse del camino. Muchas veces tenemos un sensor, a lo mejor, que nos hace que siempre hagamos lo mismo. Para entrenarse, por ejemplo, podéis venir a la escuela por distintos caminos distintos. No creáis siempre por el camino de un sitio, por otro, porque el transporte público, porque el otro, vais haciendo variaciones sobre el camino. Y estás constantemente entrenando. Os digo lo del sensor porque Tim Sattler hizo un libro pequeño, que se llama Six Names of Beauty, los 6 nombres de la belleza. Lo que hace es que conceptos como la belleza, que son universales, son totalmente culturales. Y tenemos un sensor, nosotros tenemos un sensor que nos dice qué es la belleza. Pero fijaros que en el libro este de Christine nos dice 6 culturas distintas que tienen en la palabra belleza significados distintos. En inglés, beauty, object of longing, objeto de deseo. En hebreo, yafa, glow o bloom, brillo o florecimiento. En sánscrito, sundara, word or holy, la claridad o la santidad. En la Grecia antigua, calón, idea o ideal. Cuando digo idea o ideal me refiero al canon griego. Ellos están pensando en el canon, en las proporciones griegas. En japonés, wabi-sabi. Y fijaros que el concepto wabi-sabi de belleza significa humildad o imperfección. Fijaros qué contradicción, ¿no? Lo bello, en wabi-sabi, significa imperfección, humildad. Y en abajo, also, que significa health of harmony, salud o armonía. Os digo esto para que veáis que eso que hablamos de estar con personas distintas nos permite tener puntos de vista distintos a los que estamos, sin saberlo, condicionados. De ahí lo importante que es el podernos apartar del proceso. Os recomiendo que leáis un libro que es muy importante para muchísimos escritores, que es este, Zen en el arte de decir a las de Eugene Herricourt. Es un alemán que se va a Japón y aprende la técnica de tiro con arco. El tiro con arco en Japón no es un proceso deportivo, no es un deporte, más bien un proceso espiritual. Leedlo, que será muy bien. Sí, por favor. Estamos en el proceso de variaciones
estamos haciendo variaciones sobre el proceso que tengamos en mano y de pronto nos surge la idea. ¿Cuándo empieza la escultura? Ortega dice que la escultura empieza a existir cuando se empieza a pensar en ella. Cuando empieza a tener características, fines, forma, contenido. En mi caso, yo tengo un almacén de formas. Es físico, no es una cosa teórica, es una cosa física. Tengo cajones, tengo armarios llenos de cosas, de piedra, de cristales. Si hay una forma que me interesa y no la puedo tener, la fotografío, la dibujo, luego la hago. Y tengo montones de cosas que me excitan mi imaginación, que me transmiten algo, no sé por qué, pero sé que ahí hay algo que me interesa. Tengo una almacén de formas. También tengo un semillero de ideas. Un semillero de ideas es mi cuadernillo en el que yo apunto ideas, canciones, poemas, frases que oigo en la radio, donde sea, cosas que se me ocurren. Más vale un lápiz chico que una memoria grande. Es fácil, y apuntar lo que se me ocurra. Tenéis en la libretita, un papel, y apuntáis cosas que se me están ocurriendo. Porque nunca sabes, en ese proceso que hablamos, cuándo va a surgir la idea. Por tanto, hay que tener, en mi caso, las formas, son fundamentales para mí, y también las ideas. Y en algún momento surge. El taller utiliza el proceso. También funcionaba como almacén de formas y pruebas. En el proceso de formas e ideas, cuando se te ocurre una escultura, hay que buscar la esencia de lo que estás buscando. La esencia. Hay que desprenderse de todas esas cosas secundarias, innecesarias, y que a veces tapan la esencia de las cosas. Martin Heidegger decía una frase que dice: cuando buscamos la esencia del árbol, tenemos que darnos cuenta de que aquello que prevalece en todo árbol como árbol no es a su vez un árbol que se pueda encontrar entre los árboles. Die Frage nach der Technik, en el libro de la búsqueda técnica. Es decir, en mi caso, que soy escultor en piedra abstracto, buscar la esencia de las cosas significa no quedarme en la apariencia de las cosas, sino buscar en lo profundo, en los significados profundos, las transmisiones, las emociones profundas que nos transmite esa escritura, esa ocupación del espacio. Tengo que encontrar el duende de la piedra. Y esa teoría que tengo en la cabeza, que se me ha ocurrido, empiezo a preguntarme: ¿se puede dibujar? ¿Se puede construir en el espacio? ¿Con qué material? ¿Con qué material estoy pensando? ¿Tiene formas bien definidas o aproximaciones a lo que se está buscando? Lo de en qué material no es secundario. En este momento en el que estamos pensando en el boceto, ya tenemos que tener definida en qué materia va a ser en la que se va a construir nuestra pieza. Os pongo un ejemplo para que veáis lo importante que es la materia. Todos conocéis la escultura clásica de romanos y griegos, esos emperadores en blanco de Carrara, enormes, poderosos, ¿verdad? Imaginaros esos emperadores en ese blanco de Carrara e imaginarlo en madera de pino. ¿A qué cambia? La materia con la que vais a utilizar influye enormemente en el boceto que vais a estar practicando. Por tanto, los pasos que tenéis que estar dando ya, cuando estáis pensando en el boceto, vienen condicionados con la materia final con la que se va a hacer. No es lo mismo tener un muro de horquilla que tener un muro de hormigón. No es lo mismo.
las sensaciones que transmite, las posibilidades que da, son distintas. Aquí os presento mi mapa del mundo. Cuando estoy en este estadio, en el que tengo ya la pieza en la cabeza, en la que ya sé en qué material quiero hacerlo, estoy todavía buscando cómo transmitir ese diferencial. Comienzo pensando en el volumen. Aquí es un botero, un gato de botero y uno de Giacometti. Empiezo a pensar en el volumen que quiero construir. El espacio. Y tenéis una situación de espacio decidida en una plaza, la plaza de los fueros. Color. Fijaros como la pieza de Miró es una pieza muy sencilla y las transformaciones que hace las hace con color. La escala. ¿A qué escala quiero yo trabajar? Fijaros la escala que está trabajando Moy, la señora esta. ¿Veis la otra señorita que hay al lado? La forma. Capur, hindú, prácticamente en Estados Unidos actualmente. La forma. Son un catálogo de cosas en las que hay que estar trabajando la pieza que tiene la mente. ¿Qué estructura va a tener? Alfaro. Se apagó la luz, no sé, hay un sensor. Textura. Pero esto tiene que moverse, ¿eh? Están tan callados y tan quietos que se nos para la luz. Textura, Gaudí. La textura de bueno, simetría, Brancusi. Esto fue un revolucionario en respecto a la escultura. Sí. Movimiento, Giacometti, ese hombre se mueve. Es una de las piezas más caras que se han vendido en el mercado. Giacometti no recibió un duro de negocio. El negocio va por otro lado, por la cultura. La proporción áurea es una de las claves de mi escultura. Ahora hablaremos de la proporción áurea, cuando llegamos a una pieza que presente. Sabéis lo que es el número phi, sabéis lo que es la proporción áurea, pero ahora hablamos del phi. El ritmo. Fijaros, estoy repasando en mi mapa del mundo cómo este tipo de cosas que otros ya han usado pueden servirme a mí con la idea de esencia de la pieza que estoy pensando. Equilibrio, eso. Parecido a una pieza que he visto por aquí cerca, creo que informática. No he recordado la pieza esa. Dirección, movimiento, dirección, chilino. Esta es la última. Esta pieza es mía. Esta pieza está ahora mismo en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla. Se pondrá en mediados del mes que viene. Es un concurso nacional, es muy importante para mí, una satisfacción. Fijaros, síntesis. Porque hablábamos de la proporción áurea. La proporción áurea es lo siguiente. Tenemos un segmento y lo dividimos en dos trozos. La relación que hay entre la totalidad del segmento y la parte grande del segmento debe ser igual que la proporción que hay entre la parte grande del segmento y la parte pequeña. Esa proporción es la proporción áurea. Y exactamente ese punto de encuentro es 1 a la raíz de 5 partido por 2. Exactamente. Bueno, pues la proporción áurea la utilizó, pues se da en muchos casos de la naturaleza, pero uno de los que utilizaron esa proporción fue Fibonacci. Hay una serie, la serie Fibonacci, en el que uno de los elementos es la suma de los dos anteriores. Eso con el 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, esa es la serie, ¿verdad? Cuando esa serie va creciendo, el ratio entre el número y el anterior tiende a, dicho de otra forma, el límite cuando n tiende a infinito es phi, sin repetición. Es aproximadamente 8 quintos, no con 6, uno más de 5 partido por 2. Esta pieza, esa serie de Giacometti se puede dibujar. Cuando lo dibujas,
se forma una espiral, una curva, que se llama la espiral de Fibonacci, perdón, la espiral de Fibonacci, una espiral clásica, muy conocida. ¿Cómo es esa curva? La curva de la espiral de Fibonacci es esta. Esa es la curva de la espiral de Fibonacci. ¿Qué es exactamente esta curva? ¿Qué es exactamente esta curva? Y la relación que hay entre esta curva y esta es phi. Y la relación que hay entre esta curva y esta es phi. Las matemáticas son una herramienta que hay que conocer muy bien si quiere sintetizar la maternidad. Es una maternidad. Una simplificación, una síntesis de la maternidad. Está hecho en alabastro, transmite luz, da la luz, relatividad de agua, romper aguas. Todo ese tipo de cosas están sintetizadas en un trozo de piel. Toda esa herramienta de forma y de semillero de ideas se condensa luego en una piedra. Vaya. ¿Vamos? Sigo con mi mapa del mundo. Empezamos con otras cosas, otro tipo de razonamiento, contorno, contraste, definir. Fijaros cómo este árbol de carradas parece que está tierno. Está tierno. El contraste entre la dureza y la altura, y es carrada. Relieve bajo relieve de Noguchi. Noguchi es un escultor actual, muy bueno. De origen japonés, vive en Estados Unidos. Rola con gravedad y complejidad, con convexo, geometría, como Mateiza, que es un monstruo. Fijaros lo que decía antes de crear espacios que creen vacío. Si no creas la materia, no creas el vacío que es la materia. Está pensando siempre en espacios de acogida. Es un hombre religioso y está pensando en la acogida espiritual. De hecho, si tenéis ocasión de entrar alguna vez en una pieza de Oteiza, que tenga el baño que te a entrar, veréis que sobrecoge. Es sobrecogedor. Es en Aránzazu, ¿no? Aránzazu, sí. En Aránzazu me encargaron a él como escultor, de un arquitecto muy muy famoso, que hiciera esa iglesia. Y en el frontal tenía que poner a el Cristo y los apóstoles. Y estuvo haciendo pruebas precisamente de vaciado de elementos, y al final, por temas que agrupaba en un número de 2 o de 3 los apóstoles que tenía alrededor, puso 14 apóstoles de Cristo. Y llegaron y dijeron, señor Oteiza, ¿por qué ha puesto 14 apóstoles? Y respondió, no me cabían más. Quiero deciros que el sensor ese que tenemos en la cabeza, cuando tu problema es buscar la esencia y transmitir otro tipo de cosas, debes de apartarlo y centrarte en lo que estás buscando, en esa esencia de la cosa. Y si hace falta poner 14 cosas, se pone 14 cosas. El número no es lo importante, sino cuando tú entras en el Aránzazu, te sobrecoge. No soy una persona creyente, pero te más seguro que sobrecoge. El biomorfismo de Moore. Moore tiene en Leeds, hay un parque cercano a Leeds, en el que se llama el Parque de la Escultura, que es enorme. Ahí estaba poniendo el año pasado, en septiembre, prensa, enorme prensa. Podéis ver el vídeo en YouTube y eso, espectacular. Hay muchísima obra de Moore. Está al lado cerca del pueblecito en el que nació Barbara Hepworth, que es una escultora también muy interesante, está allí su museo. Monumentalidad, chillera, el Valle de los Vientos, espectacular. Eso es muy bien. La verdad es que era un creador que ha influido mucho en la escultura mundial. Qué esencia, este señor
actual, está trabajando actualmente, hizo una exposición en Iván, y esta es parte de las abstracciones que hacía. Realismo, Saúl. Hiperrealismo, ¿no? Hiperrealismo. Esto lo estuvo trabajando primero en cine y le dio el tema de escultura y no, es capaz de hacer cosas que pasan, ¿no? Hiperrealistas. Estilo, Calder. Calder es un estilo. Tiene su propio sello, estilo Calder. Cuando los escultores hablan de estilo Calder, se refieren a este tipo de estructuras metálicas con este tipo de pliegue atrás, ¿no? Cogida de esa forma. Estuvo por aquí, ¿no? Hace mucho, una exposición de en Cádiz estuvo. Estaba el pensador del Fey. El pensador que estuvo en Cádiz es el que estaba en la tumba de Abogado. Prensa, calar. Estoy usando verbos ahora mismo, ¿no? Calar. Cosas que se pueden hacer con ellos. Se pueden calar, prensa. Ya está hecho con letras. Lo metes ahí dentro. Impresionante. Está atornillado. Todas estas piezas están atornilladas, están soldadas. Perforar. Headboard. Perforar la piedra. Esta señora es contemporánea de Moore, tubular, esta pieza, con el viento, silba, suena música. Maquinar, Serra es un monstruo también. Serra también se crió, tenemos origen parecido, se crió en un taller de mecánico en este caso. Y llegó un momento en el que, ya cuando sabía manejar perfectamente los materiales, el comportamiento y digamos que dominaba el uso de la materia, empezó a hacer cosas enormes, dificilísimas. Y ya fue un proceso de cosas de Serra, la forma de pensar que tenía, muy interesante. Comprimir, Richard, Suspender, Muñoz, este hombre murió hace unos años, son muy famosos los chinos, unos chinos que están en una especie de pie, ¿no? Su mujer, su pareja, también una escultora muy interesante. Conectar, la suda. Jackson no es escultor, porque no dice, él dice que no es escultor. Él ha escrito varios libros de técnicas de plegado, buscarlo, técnicas de plegado. Y él es sistemático en las técnicas de plegado. Yo tengo un ejercicio hecho, para mí, un ejercicio escultórico, que lo contaba antes con Samuel, de técnicas de plegado, en la que cojo un papel y me pregunto, ¿cómo este papel puede ocupar el espacio? ¿Cómo puedo pasar de las 2 dimensiones a 3 dimensiones? Y empiezo a plegarlo, siguiendo un sistema. Primero en un punto, ese punto lo voy variando. Empiezo a ver todas las variaciones que se pueden hacer con un papel, con un pliegue, con otro pliegue, con otro pliegue, con otro pliegue, cambiando de posición, etc. De ahí salieron una infinidad de piezas plegadas y, viendo las piezas, empiezo a darme cuenta que hay piezas que se relacionan entre ellas, tienen relaciones. Son masculinos femeninos, son grupos, y yo me di cuenta que este tipo de piezas empiezan a conformar áreas, empiezan a crear espacios. Ese proceso, el proceso de variaciones, me permite en un momento dado llegar a la siguiente visión, a la que empieza a contar relaciones entre esas piezas que estaba primero plegando con ellos. ¿Vale? Articular, Janssen, famoso. Valdés, que está poniendo en todo el mundo. Ahora está en Nueva York. Tensionar torres, tensiones. Esto es difícil de calcular. Tensores, calcular estructura, mi problema es que calculo estructura de lo que son tensiones y lo que son textiles. Para mí es lo más complicado.
resto de las cosas son muy sencillas. Como empiezas con textiles gigantes y cosas de ese tipo de corrientes, eso se complica mucho, es que hay que usar mucha tela. Sostener, doble, Madrid, Ampar, Burguía. Bueno, mi mapa del mundo. Ese tipo de cosas que hemos visto, ese catálogo de mi mapa del mundo, cuando tengo la idea en la cabeza, lo repaso. Fijaos lo que dice Chico. El diálogo entre las formas, cualquiera que sea, es mucho más importante que las formas. El diálogo entre las formas es más importante que luego nos decía que cuando estamos pensando en la pieza tenemos que estar pensando en qué material se va a realizar. Porque en función del material en el que se va a realizar, hacemos esto. Si estamos en un volumen sólido, piedra o cartón, usaremos arcilla, plastilina, pasta sintética, poliestireno, poliuretano, y son todas que llevan. Es barata, es fácil y volumen sólido. Si son volúmenes plancha metálica, tubos, pues cartulina, cartones, plancha, metálico, alambre, malla metálica. Y si es el objeto en sí, un objeto en sí, el que me interesa, ya sea porque la forma que tiene me interesa o porque tiene un simbolismo, ese objeto, y parto de eso. Cuidado. Los escultores en piedra usamos habitualmente plantillas. Ahora lo vamos a ver en una de las fotos. Usamos planos. Pero quiero advertir una cosa, que es algo que veo sistemáticamente en los arquitectos. El plano es hijo del volumen en 3 dimensiones. Nunca puede ser su padre. Es el hijo. Quiero decirte que el plano es la proyección de un volumen en 3D. Y hay que pensarlo en 3D. Si lo piensas en 2 dimensiones, habitualmente se cometen errores. De hecho, yo no utilizo AutoCAD, yo utilizo el dibujo Rinocero, un programa que dibuja siempre en 3 dimensiones. Porque en mi trabajo, en mi creación, los planos me producen errores. Tienen que ser hijos de lo que tengo en 3 dimensiones. Que primero viene en 3 dimensiones y después lo dibujo en 2. Nunca al revés, nunca lo pinto en plano y después hacerlo en 3 dimensiones porque se cometen errores. Pero si hago plantillas, y ahora veréis una de las plantillas. Importante para mí es la diferencia que hay entre la talla y el modelado, los procesos aditivos y sustantivos. Miren, alguien que modela lo que hace es que, si está trabajando en arcilla, coge arcilla y va amontonándola. Y va poniendo más grande, más chica, le quita, le pone, hasta llegar a la pieza que está buscando, ¿verdad? Los escultores de talla, eso no lo podemos hacer. Lo que quitaste, lo quitaste para siempre. ¿No habéis oído alguna vez que Miguel Ángel Buonarroti veía la pieza dentro de...? Claro, lo tenía que ver. ¿Cómo no la iba a ver? Cualquiera que talle, la ve. Porque es que si no la ves, la quitas. Siempre, siempre, en la talla en piedra, hay que seguir un proceso exacto para conseguir quitarle todo lo que le sobra a la pieza que estás buscando. Y pongo este ejemplo. Imaginad que esto es un cubo de esos que tenéis ahí, y ese cubo quiero hacer media esfera. Bajo por la mitad y hago media esfera. Para que yo pueda tallar esa media esfera, tengo que seguir un sistema exacto de talla. No voy a quitarle la esquinita más o menos, no. Exacto. Lo primero, no sé por tradición, sería irme a las 2 quintas partes. Es decir, buscar 2 quintas partes aquí arriba y 2 quintas partes aquí arriba, y tallar este plano horizontal que es a 45 grados. ¿Veis este ángulo a 45 grados? Primero, bueno, ese plano tengo que tallarlo primero para poder irme y tallar estos 2 planos para que se me formen 1, 2, 3, 4 y 5 caras que sí me aproximan ya al espacio esférico. Tengo que seguir ese orden. No puedo hacerlo como hace la gente de modelado que van poniendo el quito, lo pongo, bueno, no me va, ya lo tengo. No. En piedras no se puede hacer. Debe ser muy riguroso antes de empezar a
a tallar tienes que saber exactamente qué es lo que quieres conseguir y en qué orden vas a tallar cada uno de los planos que son necesarios. A veces estoy pensando, antes del día de la talla, yo tallo los sábados por la mañana, estoy pensando el viernes, en qué orden tengo que hacer los planos para conseguir la pieza de hoy. Aquí tiene un ejemplo de una pieza mía, que la veréis en mi página web, en el que estoy proyectando con una regla o zalabeando, que se decía en particular, usando una recta básica. Estoy replanteando encima de la pieza, dibujándola con lápiz, una serie de curvas que va a tener la pieza resultante. Me he hecho una plantilla también, para ver cómo se comportaba. Y de plantillas, de formas. Tengo que trasladar cada uno de los pasos que tengo que dar al definitivo constantemente en la pieza. Y nunca perder las referencias. Siempre tener las referencias de cuál es el centro, cuáles son cada uno de los trazos que veo aquí dados, de volumen, de proporción. Resumen. El proceso creativo. Primero, una preparación continua, interna, de forma, diseño de ideas, coleccionando objetos que excitan nuestra imaginación, poema, música, dibujos, fotos. De forma periódica, repasar mi lista de fines de ideas. La monumentalidad no está en el tamaño, ¿no? La monumentalidad es una característica propia de la pieza. La interpretación, el misterio, la forma en sí tiene un valor, un potencial asociado a una textura. Y al material con el que está hecho aumenta su capacidad. El ejemplo que ponía de la escultura griega, romana, en mármol de Carrara o en madera de pino. Delicadeza, acumulación, ligereza, duración, buscando la pureza, la verdad, la trascendencia, lento y profundo, el caos y la entropía. La entropía es toda esa energía que no se transforma en trabajo. Con elegancia, emoción, sensibilidad, sutileza, buscando verdad, con esfuerzo, con paciencia, con preocupación, buscando la claridad de lo invisible. Claro que en cosas sencillas el escultor puede hacer aparecer cosas que pasan inadvertidas. Imaginar una silla de Enea, como que una silla de Enea, y me fijo en el espacio que está debajo de la Enea, del asiento. Y me fijo que en ese espacio tengo en las esquinas las cuatro patas que conforman unas redondeces en ese espacio. Y ese espacio lo puedo hacer aparecer, encontrándolo como terreno lo puedo tallar. Es decir, el espacio, así de creando la materia, el cuerpo, la siguiente del mundo del aliento estético, la presencia del vacío interior que te acoge, organiza, materia y espíritu, tienen esencia de tu cuerpo poroso, por el tema que he dicho que la materia es porosa, tanto nos vincula a lo que nos une como lo que nos separa. Ese juego de contrapunto es interesante tenerlo cuando alguien está pensando en una pieza, ¿no? Tanto lo que nos une como lo que nos separa nos vincula. Recordatorio. No hago arte ornamental. No hago objetos de reliquia. Soy escultor. Me dedico a la abstracción. Busco la esencia. No me dedico a hacer adornos ni arte decorativo. Plano recto y curvos que confluyen, que fluyen. Es como tallar agua. Tallar agua. Tiene que fluir. Cinética formal. Embridamiento geométrico. Embridamiento geométrico es que quiero someter las piezas a formas geométricas, quiero embridarlo, debrida, someterla a formas geométricas, buscando esa pureza, que no se me distraiga con ricitos y con cosas que
son secundarios, tratamientos médicos, pulidos pero no brillantados. Es muy normal que la gente brillante ponga oro y ponga que dé mucho brillo porque llama mucho la atención. Eso no es el camino. Piezas en equilibrio apoyadas, piezas sueltas que atraviesan en equilibrio, pulido y agujardado. Agujardado es con grano. Pieza única unida con cortes apoyados. Llego a la fase de incubación, busco en mi maestro, busco la metodología, busco la mística, busco la metafísica, en la esencia de las cosas, en la matemática, en la geometría, en fin, en el número áureo, obviamente, en la astrofísica, en la física cuántica, en poesía, literatura, música y en mis mapas mentales. Mis mapas mentales. Hay herramientas muy buenas de mapas mentales gratuitas. Min maps, cosas de ese tipo. Buscarlo en internet y web. Y llega a la fase de iluminación, en que se te ocurre idea. Intento definir la idea de una forma exacta, precisa, como un sujeto y como un verbo. Concreto. Nada de esto es no sé qué, no. Un sujeto y un verbo. Concreto. A lo esencial. Le paso una imagen de forma, le paso un objetivo, le paso un recordatorio, le paso mi mapa del mundo y te digo verifico si cumple las expectativas que tenía en efecto al principio. A veces en el boceto encuentras cosas que en el proceso se pierden. Y a veces el boceto te está diciendo más que la pieza terminada, ha fracasado. Hay cosas que se encuentran en la idea original que desaparecen en el proceso de producción. Por tanto, el boceto debe ser un elemento que te permite interrogarle, que te permite hacer variaciones de forma sencilla, de forma ágil, de forma que no te veas sometido a la técnica. Fase de técnica. Para terminar, os pongo... ¿Bebe más? No sé qué digas tú algún otro. No, para terminar nada. Gracias por la atención. Estoy muy agradecido. Espero que os sirva de algo. Os dejo en la página web y si es posible, también colgaremos la conversación. ¿Vale? Gracias. Yo preguntar lo que sea. Yo creo, no hemos hablado ni Felipe ni yo con él, ni le hemos dado ninguna instrucción a la conferencia, pero simplemente habla de cómo tú creas una conferencia. Creo que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando las 2 primeras horas antes de clase, y que en este caso no tiene un escultor, pero podemos tener un cocinero o un músico de canción. Pues todas estas cosas, aspectos que estamos hablando de él, son aplicables a lo bueno, salvando la única distancia. Eso es hacer la arquitectura. Si llevo cosas inútiles, no tienen ningún uso. Entonces hay cosas que tenéis que hacer algo. Así que si queréis hacerle cualquier pregunta, que si no, que estará seguramente deseando la casa ya de fin de semana, si de botellón. Yo tenía curiosidad por la diapositiva de replanteo. Sí. ¿De qué material estaba utilizando? Son rasgos Carrara. Mármol de Carrara. Que se veía como una cosa así, como muy blanda. No, había mármol de Carrara, tenía aparte un detalle de una plantilla en un papel, y esto era la plastilina. Estamos jugando una plastilina para jugar con... Si entréis la página web, veréis, esto se llama un lugar donde perdernos. Ya veréis que un Carrara son 8, es muy normal. ¿Veis tu página web? Son 8 hojas que se doblan entre sí y van dando vueltas alrededor de un círculo.
tanto es increíble, porque el refresco es perfecto. Otra pregunta allí. A ver, Que es lo del tema de incubación, ¿no? De la búsqueda de la inspiradora. sí. Que lo de la mitología y demás, lo entiendo, ¿no? Sí, pero el tema, por ejemplo, de la música, Sí. ¿cómo puede inspirarte en...? Mira, la música es la más abstracta de todas las artes, en mi opinión, porque la música es sonido y silencio. Y la música, en ruso, en lo ruso, puede emocionar. Yo escucho música y me emociona, me pone alegre, me entristece. Es capaz de cambiar mi estado de ánimo sin yo saber una palabra de lo que está hablando. Tiene esa cualidad, es totalmente abstracta. Y además tiene otra virtud, para mí. Al músico nadie le pregunta ¿por qué pusiste ahí un sol? ¿Por qué te paraste aquí y luego te viste? Nadie te pregunta si te emociona o no te emociona. Y trato con las culturas de cosas parecidas. Aunque yo use un sistema, un método, que use matemática, que usa biología y música, lo que sea, para llegar a mi pieza, si esa maternidad a ti no te emociona, use el método que yo utilice para llegar a esa maternidad, yo he fracasado. Porque mi método de trabajo, mis herramientas, son herramientas. A mí lo que me interesa es que cuando tú te enfrentes a esa maternidad, sientas la maternidad. Ese es mi fin. Por eso la música tiene esa propiedad, es capaz de conmoverte sin necesidad de saber música. Yo no sé música, pero me conmueve. ¿Te podría pasar, por ejemplo, en una canción hacia una cultura o que te ayuda a Totalmente. una... Por supuesto, alguna frase de una canción. Tengo una pieza que se llama parece una lengua y se llama El cielo entre tus labios. Eso parece una lengua. Influye en la canción. Sí. Algo influye. Somos porosos, tenemos que influir por todo. Todo nos influye y en tu cabeza también se conforma de todo te influye. Tienes que trabajar en un momento dado. Tienes que trabajar en dominar la cosa. Siempre trabajas en pie. Para mí es fácil trabajar en piedra, porque mi padre era artesano en piedra, yo desde que tenía 13 años para el taller, entonces yo domino la piedra. Es muy fácil. Pero no, tengo cosas en piedra, tengo cosas en metal, últimamente cosas en resina. Básicamente, tengo resina por el tema del peso, porque la resina me permite hacer volúmenes. De hecho, ahora en la Bienal de Arquitectura de Cádiz, yo lo veréis en mi blog, hay una pieza que colgué, es un coloso de 2 metros por 50 por 30, lo colgué del patio del Colegio de Arquitectos de Cádiz, boca abajo, retroiluminado y acoplado. Y eso lo puedo hacer porque es resina. Tiene transparencia y porque pesa poco. De todas formas, la pieza se quitó, que tiene varias plantas, como se estudió, muchas, con madera, como eso, lo veréis en la página web, es curioso. Y la verdad que funcionó muy bien. La verdad funcionó muy bien. La verdad que impactaba, ¿no? Representa una serie de 8 piezas. Esa pieza representa a una humanidad poderosísima, pero está anonadada en lo que está ocurriendo. Que no sabe qué hacer, porque es tan poderosa, tan potente, tiene esa musculatura que tiene la humanidad cuando se une, no entiende cómo pueden estar comprando trigo y vendiéndolo cuando uno se separaba. O cómo se está condenando a los enfermos en vez de estar atacando a la enfermedad o a la pobreza de los pobres. Por eso se siente un poco anonadado por la comunidad más formada, ¿no? Porque tiene cosas. Venga, vamos a más. Salud. Pero nada, lo dicho, muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Disfrutar.